los domingos, desde las 12, hacemos un programa hecho con ovarios. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar. Todas las voces que no escuchás Están aquí. Porque nadie viva en el silencio. Otra voz o varias. un programa hecho por esas. Porque no seamos invisibles nunca más. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando las barreras, los límites de su zona de confort. Y esa es la llamada para estirarse. Esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Todos tenemos miedo. En una ocasión, un piloto, hace muchos años, norteamericano, los mejores pilotos de Boeing 747, los Jumbo, le preguntaron qué sentía al despegar con 400 pasajeros. Y él dijo, miedo. Y el que entrevistó dijo, Dios mío, ¿pero cómo puede tener usted miedo? Así que dijo, no, yo tengo miedo, que no es lo mismo que el miedo me tenga a mí. Cuando yo tengo miedo, tengo un nivel de atención, un nivel de alerta, un nivel de eficiencia que no tendría si para mí fuera algo banal, estaría mucho más despistado. Ahí estoy atento. Pero el miedo no me tiene a mí, es decir, yo no estoy en pánico. 13:36 está con nosotros nuevamente. Es un verdadero placer abrir las puertas de nuestra casa, acá junto a la Cele, para un compañero. ¿Ya le podemos decir compañero? Claro que sí, me dice que sí, está todo bien, si es consentido, para el compañero Juan Luque. Él es coach con PNL, que ya estuvo hablando acá en otra oportunidad, en otra voz o varias, sobre este tema, facilitador de procesos de cambio, terapeuta holístico, hipnoterapeuta, entre otras cosas. Así que bienvenido, querido Juan, nuevamente a Otra Voz o Varias. Y en el saludo ya te tiro la primera pregunta, Juan. ¿Todas y todos tenemos miedo? Hola, Luli. Hola, Juan. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer volver a estar acá. La vez pasada, la verdad que fue un éxito, estuvo muy bueno. ¿La pasaste bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, bueno, sí, qué lo bueno. disfruté mucho. Muchos oyentes me escribieron después, se sumaron al Instagram. Y antes de responderte tu pregunta, quiero hacer un agradecimiento especial a los chicos, a Cele, a Lea y a Francesca, que ellos están aportando un montón de laburo, editando imágenes, preparando material, laburando con las redes. Viste que yo el otro día te decía que mucha bolilla a las redes no le daba. Sí, igual que yo. Ellos están ahí formando parte de un equipo y la verdad que están dando muy buenos resultados, así que los que quería mencionar les quería agradecer equipo. Bien. Su aporte. Muy bien. Si todos tenemos miedo, claro que sí. Uh-huh. Venimos con el miedo. El miedo es parte de nuestro cerebro reptil, nuestra parte primitiva. Uh-huh. El miedo nos permite ser precavido, el miedo nos permite, si vemos un león que no quieres atacar, disparar. Claro. El miedo te prepara para defenderte o para huir. El problema es cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo supera el nivel permitido, uh-huh, que es para la supervivencia. Ahí va. Porque cuando el miedo pasa cierto nivel, cierta frecuencia, ya es algo que te paraliza, ya es algo que te trauma, ya es algo que te hace perder el control. Y hoy vamos a hablar de esto, y yo voy a hablar desde haber estudiado, conocer del tema y demás, pero yo tuve mucho miedo en mi vida, o sea que uh-huh, sé de qué se trata, me ha costado aprender a manejarlo. Me ha llevado mucho enfoque, mucho trabajo. Uh-huh. Así que, bueno. Mucho miedo cuando decís, yo tuve, porque respondiendo a la pregunta de que si todos y todas lo tenemos y es necesario para sobrevivir, imagino que moriremos también con miedo y está bien, ¿no? Andar por la vida con una cierta dosis de miedo. Cuando decís que tuviste mucho, imagino que habrá estado en ese descontrol, ese miedo, ¿no? Cuando ese miedo se apodera de nosotros. Bien. Y te cuento una anécdota rápida. A mí en el 2019 me dio una neumonía muy fuerte justo cuando comienza la pandemia. No fue por COVID, pero igualmente me hicieron el hisopado. En ese momento demoraba 3 días el hisopado. Sí. Yo había ido al hospital, me hicieron una placa, me dijeron que era neumonía, me dieron un tratamiento de antibiótico, no pasó nada. Me dan un segundo tratamiento de antibiótico, no pasa nada.
Me hacen ver con un infectólogo y el infectólogo me dice que me tenían que internar. Había empezado la pandemia, todo aislado. Yo había dejado, me acuerdo, mi camioneta estacionada en el hospital, en el clínica, en la vereda. Y me dice, tenemos que hacer el estudio, el análisis de COVID. Y son 3 días aislados. Nadie podía venir a verme. Mis hijos estaban en Carlos Paz. Y yo ahí me empecé a asustar porque digo, ¿qué tengo? Porque ya sí, era neumonía, la estaba tratando y no se curaba y no pasaba nada y me dicen que me tenían que internar. Imagínate la procesión más en ese momento, interna, ¿no? y más en ese momento como estaba la psicosis que había. Exacto. Los médicos, los enfermeros que venían todos llenos de barbijo, o sea, fue un espanto. Me hacen una tomografía, el resultado de la tomografía demoró un rato y en ese momento yo no sabía qué iba a pasar. Y en ese momento sinceramente sentí miedo, mucho miedo, porque no sabía... No, si a mí me pasaba algo, ni siquiera mis hijos iban a poder buscarme. Y acá va un poco lo importante que hablábamos el otro día del propósito, de tener un propósito, de tener una idea. Tuve 3 días en terapia intensiva y 2 días en habitación común. Y en ese momento yo pensaba y digo, no puede pasar nada. O sea, yo tengo mucho por hacer, tengo mucho por compartir. Todo esto que hago, que realmente me apasiona, y si bien es mi trabajo y es mi forma de vida, lo hago porque me gusta hacerlo. Disfruto yo compartiendo, ya sea una clase, un seminario o una consulta. Entonces, esto lo pensaba yo internamente y fortalecía una creencia de que a mí no me podía pasar nada porque tenía mucho por compartir. Aún quería seguir haciendo cosas, ¿no? Exactamente. Y a su vez había otras personas que se iban a beneficiar de eso. Entonces, eso fue lo que me hizo modificar un poco la creencia y abrazar ese miedo y esperar que pase y que se solucione, que así fue, ¿sí? 5 días internado, 8 meses para recuperarme, fue terrible. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Me tenía que enfocar, tenía que hacer lo que tenía que hacer, tratamientos y demás. En ese momento hice Reiki, flores de Bach, meditación, todo lo que estaba a mi alcance, lo hice. Y logré recuperarme. Pero la importancia del propósito fue lo que fue de donde, cuando hablábamos del malacate, digamos, fue lo que a mí me llevó a agarrarme de eso. Pero sí, también te reconozco que yo en ese momento sentí el miedo en cada parte de mi cuerpo, ¿no? O sea, y entonces es algo que todo el mundo le pasa frente a distintas situaciones. Lo que pasa es que el miedo, cuando te paraliza, es cuando empieza a generarse como un trauma. Cuando nosotros hablamos de fobias, miedos limitantes y conductas que no podemos controlar, ¿sí? Esto nosotros lo encasillamos todo dentro de un mismo segmento porque son condiciones que no se pueden eliminar. Si vos me decís, por ejemplo, una depresión se puede curar, ¿no? O sea, desaparece la depresión y entras en un estado normal mediante un tratamiento y demás. Pero el miedo no lo podemos eliminar porque es parte del sistema, ¿sí? Es parte del sistema operativo reptiliano que tenemos ahí. Entonces lo que necesita es un recurso, ¿sí? Un recurso para que ese miedo no pase la frecuencia que tiene que pasar. Cuando nosotros tenemos una fobia, tenemos un miedo marcado a algo, ¿sí? O a estar encerrado, o a un insecto, o a... en fin. Hay algo que despierta un miedo y eso paraliza. Yo era chico, mi hermana le tiene fobia a los sapos. Ella ve un sapo y entra en shock. Sí. Yo me acuerdo, llegábamos a mi casa con mi papá y ella, en la camioneta, se bajó de la camioneta, vio un sapo. Yo no te puedo explicar el ataque que le dio. Empezó a gritar. Es desmesurado, ¿no? Además, no, el miedo a las fobias por lo general es incontrolable. ilógico, claro. Pierden la conciencia. Mi hermana pegó contra la puerta, estaba cerrada, arañaba la pared, subió a su habitación corriendo, se tapó con la... Yo habré tenido en ese momento 10 años. Me lo acuerdo patente, ¿eh? Yo quedé así, no lo podía creer. Claro, después con el tiempo yo me enteré que era su fobia a los sapos era realmente importante, que no era que simplemente le tenía miedo. Entonces es feo eso, ¿sí? Después el otro miedo limita, el otro tipo de miedo son los que te limitan a hacer algo, ¿sí? Cuando vos, no sé, por decir, te vas a rendir un examen. Y sí, tenés miedo, estás nerviosa, pero que de ahí no puedas avanzar, que no puedas hablar, que claro, no te puedas recordar nada porque te paraliza. Ahí estamos en un nivel complicado. Y ahí es donde necesitas un recurso
ese miedo no pase esa frecuencia, ¿sí? Igual que en la fobia. Y después lo otro que tenemos es esas conductas que te gobiernan, que no te dejan responder. Hace un par de años a mí me tocó atender un chico de Carlos Paz, que lo atendía acá en Córdoba, que el problema que él tenía era que era muy verborrágico. Se enojaba y reaccionaba, se vivía peleando con todo el mundo. O sea, dice, y ya no lo aguanto más, dice, porque voy en la calle, se me cruza un auto donde me dicen algo y nomás me bajo. Claro. Encima tenía 1,95 m, 120 kilos, era una bestia. No daba para que se te enoje, ¿viste? Y él había venido con su mujer y también la mujer me decía, dice, en casa es un problema, dice, los chicos cada vez que pasa algo explota. Y eso también, porque hay una inseguridad, hay algo que en un momento te genera una situación en la que tenés que huir o defenderte. Y terminás generando un plano, que ahora vamos a hablar de eso, terminás generando una conexión neuronal que te enseña a responder frente a eso. Y después se convierte en un mecanismo. Y cada vez que pasa, esa conexión neuronal cada vez se hace más fuerte, se hace más profunda, es un surco cada vez más profundo. Entonces nosotros ahí trabajamos con un recurso, hicimos colapsar ese estado, y él hoy por hoy se sigue enojando, pero no al punto de no poder controlar su reacción, su estado de ánimo y demás, y vive más tranquilo, porque dice, yo en un día normal se me cruzaba, metía una piedrita en el zapato y me jodía todo el día. Pensaba en los casos de violencia, ¿no? De por ahí, de violencia de género, que acá en nuestro programa hablamos cotidianamente cada vez que tenemos que hacer el programa, de ver cuántos casos, a lo mejor, ¿no? Digo, por no tener una herramienta en saber controlar estos miedos, porque siempre se revisa, se hace un análisis, digo, psicológico del perfil de la persona violenta, ¿no? En esto de, reaccionan así por algo, ¿no? Esto que decís vos, siempre hay algo irresuelto, ¿no? Que hace que cuando le pifiamos, nos equivocamos, cuando hacemos algo contraproducente para con nosotros mismos o para con los demás, siempre hay algo que no hemos resuelto, alguna herramienta que no hemos aprendido a modificar. Y pensaba que el miedo debe ser como el padre de todas esas posibles, ¿no? Sí. Violencias y desgracias. Digo, este miedo no resuelto, esta cosa que queda ahí como suelta, ¿no? El miedo se manifiesta de muchas formas y esto que vos decís también tiene como otra arista que tiene que ver con la parte de la impulsividad o el calculador, la persona que es muy calculadora. Vos trabajaste con muchas mujeres incluso, ¿no? En situación de violencia. Sí, y hay una manipulación que genera un miedo paralizante también. Que muchas veces es más lo que creen que lo que realmente pasa. No quiere decir que en muchos casos no hayan pasado esas amenazas o esos miedos que tienen, que no, si yo me voy puede pasar tal. Claro, digo, el miedo a huir de ahí, ¿no? El miedo incluso a defenderte yéndote del lado de la persona violenta, ¿no? Eso es algo que se empieza a generar porque la persona violenta, la persona que tiene esas conductas, viene con una naturaleza, ¿sí? Que no lo justifica, ojo. No, para nada. Para nada. Pero sí, si uno toma una de esas personas y la analiza en su historia, se va a dar cuenta que tiene un montón de detonantes que generaron esa conducta que hoy esa persona tampoco puede controlar. Y si bien esa persona es victimaria de otra, esa persona a su vez es víctima de otra situación. ¿Sí? Entonces, esto te lleva a entender y a tomar las medidas que hay que tomar. A ver, si una persona agrede a otra, tiene que o ir preso, o los antecedentes, lo que sea, eso es real. Pero también te ayuda a liberarte, de entender todo esto, te ayuda a liberarte un poco de todo el rencor y el resentimiento que te puede llegar a generar esa persona. Porque generan mucho daño. Generan mucho como trastornos en esa persona, que después son todos esos trastornos y ese daño son todas conexiones neuronales que se empiezan a replicar en toda la vida. Entonces esa persona sale de ahí y probablemente se conecta con otra igual, y después con otra igual, y cada vez, y
no es feliz nunca. Sí, ¿sí? se hace Porque un ciclo siempre interminable. está viviendo la misma situación, independientemente de la persona con la que estuvo y logró separarse, por ejemplo. Pero siempre, Juan, digo, es importante recalcar que se puede tratar, ¿no? Digo, Siempre. Digo, más allá de que sean casos graves, ¿no? De personas que o tengan una fobia que les acompañó toda su vida, digo, todo eso es, no sé si irreversible sería la palabra, pero es tratable al menos. Es tratable y lo importante de todo esto en principio es conocer cómo funciona y empezar a darle luz al mecanismo que está funcionando ahí. Y hoy por hoy escuchamos mucha información, porque las redes sociales nos dan acceso a mucha información. Y hay información muy rica, muy buena, y hay otra que no lo es tanto. Ujú. Entonces muchas veces generamos más confusión que claridad, ¿sí? Cuando una persona, esto que hablábamos el otro día cuando yo te daba el ejemplo del encendedor, que uno recibe una percepción, ¿sí? Si uno agarra un encendedor no se lo mete en la cabeza. Se comunica a través de lo sensorial, tacto, gusto, olfato, lo visual y lo auditivo. Eso genera una serie de estímulos que viajan al cerebro y generan una red neuronal, una conexión. Como muchas neuronas hacen una descarga y ese mapa que se forma ahí, que se llama anclaje o sinapsis neuronal, queda ahí. Es el mapa que está registrado con esa experiencia. En este caso hablamos de una experiencia física. Un encendedor, si vos me traes un encendedor a benzina, yo también voy a saber que es un encendedor, independientemente que sea diferente del otro. Pero ese mapa responde a cualquier cosa, ¿sí? Que tenga que ver con lo mismo. Ahora, cuando esto tiene que ver con una emoción, pasa lo mismo. Esa red neuronal se generó. Es un mapa que representa la emoción de un suceso, ¿sí? Vos por algún motivo en este momento me haces algo, me agradís lo que sea, que a mí me hace sentir mal, triste. Entonces, yo genero una red neuronal con eso, ¿sí? No se va a activar esa red neuronal solamente cuando vos vuelvas a tratarme de esa forma, sino cuando cualquier disparador del entorno conecte de alguna manera con esa red neuronal, ¿sí? Porque yo puedo salir de acá y a lo mejor el chico de la entrada me dice algo que en algún punto conecta con lo que vos me dijiste o me hiciste, Ya te lo y recordó activa nuevamente el cosa. Entonces, muchas veces inclusive el cerebro como mecanismo de defensa anula el recuerdo. ¿Sí? Entonces yo digo, no, yo me olvidé qué pasó allá adentro con LOL, no me acuerdo. Pero la red neuronal sigue estando. Claro. Y cualquier disparador la va a activar, ¿sí? Eso es lo que sucede con una fobia. Muchas veces O sea, no no la sabemos. podés tapar. No vale que vos digas, no le tengo más miedo. No vale eso. Podés olvidarte del recuerdo que en tu andar consciente no te va a afectar porque te lo olvidaste. Pero en algún punto, cualquier cosa que conecte con esa red neuronal la va a activar y vas a volver a sentir esa emoción, ¿sí? Entonces, esa emoción está ahí y cada vez que se repite algo que la activa, esa emoción se hace cada vez más fuerte. Ese anclaje se va haciendo más gordo, se va haciendo un surco cada vez más grande. Esa conexión no se puede eliminar, no se borra. Lo que sí podemos hacer es generar una conexión nueva, paralela, y darle fuerza a esa nueva conexión. ¿Para qué? Para que después el cerebro, cuando tenga que elegir una red o la otra, elija por instinto de conservación la que más le conviene, ¿sí? Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es colapsarla a esa red neuronal que se genera al principio. Por ejemplo, ¿Cómo la hacemos colapsar? ahora después vamos a hablar de eso porque lo voy a explicar como con un ejercicio Ah, así bien, para bien. que lo vayan imaginando, como para que se entienda bien el concepto de lo que significa colapsarla. Vos aprendés a andar en bicicleta. Viste que dicen, el que aprende a andar en bicicleta no se olvida No nunca. se olvida más, por Bien. más que dejes de andar años. Sí. Cuando vos aprendes, te regalan tu bicicleta a los 5 años y la usás hasta los 15. Son 10 años que vos constantemente andando en bicicleta, esa red neuronal que se generó cuando aprendiste a andar en bicicleta, se engorda. A los 15 años te regalan la moto, no tocaste nunca más una bicicleta. Esa red neuronal queda en desuso. ¿Sí? Es como que Sí. se va al fondo del cerebro. Sí. Está en desuso. Guardada, sí. Está guardada ahí.
A los 25 vendiste la moto y te volviste a comprar la bici porque querés hacer ejercicio. O por el ajuste, ¿viste? O por el No ajuste. le pudiste, No le puedo poner no nafta. le pudiste cargar nafta y da, bueno, la bici que tengo guardada acá. Volvemos a la bici. Bueno, en ese momento, cuando vos te subís a la bici, tu cerebro detecta que estás haciendo eso, busca esa red neuronal que está re firme, la trae de vuelta al frente y vos andás en bici de nuevo. Es cuestión de activarla de vuelta y vuelve a funcionar. Entonces, eso no se borra, ¿sí? Las experiencias no se borran, salvo hay un ejercicio que se hace cuando algo es muy puntual y reciente. No sé, vos por ejemplo llegás hoy y me decís, vos sabés que venía para acá y me quisieron robar y llegás así como en un estado de shock y demás. Sí. Bueno, esa red, eso generó una red neuronal también. Bueno, pero es reciente. Entonces ahí podemos hacer un ejercicio mediante el acceso ocular que genera una incongruencia en tu cerebro entre lo que vos vas recordando y para dónde vas ubicando los ojos. Entonces generas una incongruencia y esa red neuronal se rompe, se disuelve. Para que no quede guardada, digamos. Para que se te borre esa emoción que te Sí. generó el hecho de que te quisieron robar. No te vas a olvidar que cuando venías alguien te quiso robar, pero sí vas a desactivar la emoción que eso generó para que mañana cuando vengas a trabajar no entres en shock cuando estés entrando y digo, voy a ver si me roban. Ahí Ahí se va. empieza a generar como una especie de fobia. ¿Sí? Entonces, eso, y esto es importante recalcar el hecho de que una cosa es el suceso y otra cosa la red neuronal que generó el suceso, que están ligados. Pero esa red neuronal se puede activar por un montón de disparadores. No solo por ese No el hecho claro, en sí, el hecho. solamente. Hechos Yo similares. Tengo una amiga que le había pasado el ejemplo este que le quisieron robar y después cada vez que sentía una moto que venía por atrás, tenía el mismo miedo. Y Sí, no sí. era que la estaban queriendo robar, simplemente era una moto Era que una moto, pasaba. sí, sí. Pero activó lo mismo. ¿Mm? Entonces, esa red neuronal queda ahí grabada y se va activando por distintos disparadores. Entonces, nosotros, para ubicar esa red neuronal, la buscamos por medio del recuerdo de un suceso. Que a lo mejor vos no recordás el momento en el que eso te pasó. Sí. Por ejemplo, Cel el otro día contaba lo que le había pasado con la moto. Y esto fue algo similar, porque ella dice, yo siempre manejé auto, moto, todo, nunca tuve miedo y ahora no me puedo subir. Me subo a una moto y entro en shock. ¿Y cuándo pasó eso? No sé. No sé, porque yo siempre manejé y de repente ahora me compré una moto y no me puedo subir. Podés ser no consciente del suceso, digo, en el momento en que ese quedó en el suceso... olvido. Claro. O tu mente, como mecanismo de defensa, la bloqueó, la sacó a un costado. Pero la red neuronal sigue estando ahí. Entonces, nosotros la activamos mediante imaginar el momento en el que eso te está pasando. Entonces yo en el ejercicio te digo, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sentís? ¿Cómo es el momento en el que vos te subís a la moto y sentís? Entonces, revivís desde la meditación ese suceso y tu cerebro esa red neuronal la vuelve a traer al frente. Porque para el cerebro da lo mismo si está pasando o simplemente lo estás recordando. Sí. O sea, no discierne si pasa o no pasa. Con imaginarlo Ya está suficiente. es suficiente para que eso se active. Por eso, bueno, Joe Dispenza también, retomando un poco de lo de la otra vez, él dice de crear desde la meditación, en vez de conectarse con el pasado, imaginar un futuro para crearlo, porque si yo me imagino cómo quiero estar, estoy generando redes neuronales también. Y que en el mismo transitar me puedo conectar o con las del pasado que me hicieron mal, o con las que imaginé del futuro, que también están ahí, que también que generé esas conexiones. Entonces, a partir de ahí empezás a conectarte con eso, ¿sí? También tiene que ver un poco con el tema del propósito, aclarar una meta, un objetivo. Nosotros, todos los temas que podamos hablar, de lo que sea, siempre tener un propósito y un objetivo claro va a ser el 70-80% de la solución. Siempre. Sobre aquello que estemos interesadas. Claro. El tema que nos tenga ocupados en ese momento. Siempre que si vos me decís, mi sueño es, no sé, conseguir algo importante, jugar en la selección, no sé. Si vos tenés claro lo que vos querés hacer,
todo lo que pasa por el costado empieza a quedar en segundo plano, ¿sí? Porque vos decís, ¿qué necesito para eso? Y bueno, esto me da miedo. Bueno, pero ¿es más fuerte el miedo o poder lograr eso que yo me estoy proponiendo? Y ahí entras en una disyuntiva que decís, y bueno, si tengo miedo lo hago con miedo, pero lo tengo que hacer porque yo quiero llegar ahí. Si lo tenés realmente claro y estás realmente enfocado... Es como una herramienta para controlarlo, ¿no? A ese miedo. Exactamente, Ahí va. porque hay algo que se hace más fuerte. Si tiene más fuerza el objetivo que el miedo o la limitación, vas a encontrar los recursos. Al menos Eso- para no paralizarnos. Hablando de paralizarnos, vamos a hacer un breve corte. Estoy viendo que están llegando muchos mensajes al 153 07 73 54 para que hagas tu consulta, tu pregunta. Estamos hablando con Juan Luque sobre las fobias, sobre estos miedos limitantes. En un ratito Juan trajo ahí un ejercicio que nos va a ayudar, por ejemplo, a tener algunas herramientas más para intentar aprender sobre nuestros propios comportamientos, y voy a ir con algunos de estos mensajitos. Pero ahora le ponemos un poquito de música, ¿te parece, Cele? Dale. Los domingos al mediodía son nuestros. Otra voz. Todo quieren es O varias. Un programa hecho por ellas. Trece minutos pasados de las 14, qué lindo lo que escuchamos, qué linda música que hemos compartido en el día. Más poquita, hay días donde ponemos más música, hoy estamos poniendo más intención en el contenido del programa, que es un programa de contenido, por supuesto, pero lo que escuchábamos recién junto a Elsa Soares y bueno, Miss Bolivia, Los Perotes Chingó, realmente muy pero muy lindo, así que gracias Pau Candy. 153 07 73 54, gente que se comunica, deja sus inquietudes, sus preguntas o su punto de vista, su perspectiva. Así que bueno, vamos a arrancar con algunos mensajes. Algunos hablan del 8M porque por supuesto en la primera hora hicimos el repaso del 8M que pasó hace apenas 2 días, así que también estamos con eso y con el tema de las fobias. 153 07 73 54. ¿Qué me dicen por ahí? Hola, abrazos por el Día de las Mujeres. No todas, le recomiendo escuchar a una cantante maravillosa llamada Noa. También canta con JM, con Serrat, dice. También es una luchadora por los derechos. Hola Luli, 30 de marzo en el Paseo San Martín de la ex cárcel El Penal, dice... El Día Nacional de la Memoria de la Verdad y la Justicia, Festival de Resistencia, te esperamos. Soy Nancy del Movimiento Cultural Barrio San Martín. Nancy, si tenés más data sobre esto, pásamela al Instagram, LuliJaime22, entonces después la podemos compartir ahí en el otro programa. Hola Luli, hola querida Luli, te digo algo bonito. A ver, dime. Lo que traes y decís hace sentir que somos locutoras, somos más que oyentes, somos hablantes también. Claro, tesoro mío, si este programa es de ustedes, yo simplemente soy ahí la anfitriona, la que viene más temprano con la Cele, abrimos la puerta de la casa, ventilamos, ponemos algo rico, ponemos la pava y les invitamos a participar. Así que es un programa que es para ustedes. ¿Qué más? Hola Luli y Ovaries, es así como dicen ustedes. Yo estaba cansada y algo deprimida con todas las decisiones de este gobierno y a partir de la marcha mi ánimo cambió. Me sentí muy orgullosa de ser quien soy y de mis compañeras que tienen ganas de luchar. Me dio mucha alegría cuando vi el cartel de las chicas de los SRT y de ver que todas y todos estamos con fuerzas. Un abrazo grande, dice Miriam. Hola Luli, paso a invitar, ya lo leí, para que me van llegando algunos y voy, este creo que no lo leí. Hola Luli, el viernes marché del brazo de una compañera y acompañada por otras compañeras más porque al principio tenía miedo. Soy ciega, nos cuenta Angie, y quería estar presente para defender los derechos de nosotras como mujer, como persona con discapacidad. Dice que hoy nuestro colectivo está en emergencia, como mamá que maternó sola, por tantos derechos que hoy nos toca defender como mujeres. Agradezco a mi amiga y a todas las compañeras que me hicieron perder el miedo, por tanta amorosidad y esa energía inmensa de todas las compañeras en la marcha. Les abrazo fuerte
y seguimos en la lucha juntas, dice Angie. Qué bueno, y siempre son las amigas, las que aparecen ahí y están donde las necesitamos, y por eso también está tan bueno ser amiga de alguien. Bueno, tengo en realidad un punto de vista que acerca Laura y que se lo vamos a compartir acá a Juan, y han llegado otras preguntas más. Hola Luli, ahora ya lo invito a Juan a participar. Hola, que está acá con nosotros en el estudio, dice, evito ponerme la gorra. No te pongas la gorra, Laura querida. Nada, pero lo hace con muchísimo respeto, así que ahí vamos con su mensaje. Dice, pero espero que Juan Luque tenga una formación académica que le permita atender o dar opiniones sobre su salud mental. Digo esto, lo leo el mensaje y después le respondemos. Yo quiero decir algo y no sé si Juan también quiere decir algo al respecto del mensaje, si no seguimos. Dice, digo esto porque justamente el Colegio de Psicólogos estuvo difundiendo lo que se llama intrusismo, ya que ni saber hacer Reiki o flores de Bach es suficiente para tratar o difundir temas respecto a la salud mental. La depresión también puede ser defensiva cuando alguien pierde algo o alguien entra en duelo, y dice puede entrar en depresión sin ser patológico. Es adecuado para poder afrontar esa situación. Y como dicen, el miedo no es sonso. Aparece cuando algo revive una vivencia, inclusive dice epigenética. Para cerrar, a los estudiantes de medicina les digo que las expresiones, síntomas psíquicos, mentales, tienen mala prensa. Nuestra mente es la primera reacción frente a la injuria interna y externa, y es la primera alarma. Si no le damos bola, dice, porque los síntomas mentales son estigmatizantes y así podemos llegar a enfermedades mentales más complejas y hasta físicas. Aporto esto desde mi experiencia como profesional de la salud de 34 años de experiencia. Abrazo, Laura. Gracias, querida Laura, por este mensaje tan respetuoso y por aportar tu experiencia como profesional. Cuando arrancamos la charla, yo lo presenté a Juan y él tiene una formación. Es la formación que Juan tiene y nadie, caretea nada. Yo no lo presenté ni como médico ni como científico. Lo presenté como él se presenta en las redes. Coach en PNL, facilitador de procesos de cambio, terapeuta holístico, hipnoterapeuta. Y esa es la formación que tiene, sin ni otras pretensiones, ¿no? Y estamos abordando el tema fobias sin pretensiones de curar a nadie, simplemente porque creemos y estamos absolutamente convencidos de que está bueno hablar de estos temas. Y Juan tiene otra formación, no será la formación académica del Colegio de Psicólogos o del Colegio de Médicos, pero tiene otra formación, y en este programa le queremos dar espacio a otras personas que también tengan otras formaciones y tengan otros puntos de vista y otras perspectivas, porque no consideramos que ninguna sea una verdad absoluta y única, sino que todas pueden llegar a ser, si es que así alguien lo decide, una herramienta más o un conocimiento más que esté ahí al alcance de la mano. Yo quiero decir esto nada más. No sé, Juan, si vos querés decir algo al respecto de este mensaje. Sí, Luli. Primero agradecerle a Laura por la intervención que hace, porque me da pie para hablar algo que está bueno, que tiene que ver con esto de trabajar en equipo. Nada de lo que existe hoy es absoluto. Uh-huh. No hay una corriente que yo te diga con eso solucionas todo, porque las personas podemos recibir información o percepciones desde distintos lugares. Uh-huh. Hoy tenemos corrientes como la constelación, que la constelación le sirve, todas las personas que la hacen le sirven, pero yo la he hecho. ¿Vos constelaste, Cele? Sí. ¿Vos constelaste, Juan? Sí. A ver, ¿cuántos han constelado, de quienes nos están escuchando, por ejemplo? Y esa es una corriente que es muy efectiva, pero hay personas que tienen mayor comunicación desde lo visual, que le influye menos que a la que es más sensorial, por ejemplo, ¿sí? Pero no quiere decir que a la visual no le sirva. No, sí, le sirve a todos por igual, pero hay algunos que tienen mayor beneficio que otros. Uh-huh. Este tipo de estudios y de análisis de la neurociencia y demás aportan un montón de herramientas y conceptos que están buenos saberlos. ¿Qué es el objetivo mío y tuyo en este programa? De
compartirlos. Y te repito, no es absoluto, ni la PNL, ni la psicología, ni la psiquiatría, pero todos funcionan en equipo. Exacto, ¿sí? exacto. Yo por ejemplo, puede que cuando comentaba lo de mi caso de la neumonía se haya confundido. Yo no digo que utilizo el Reiki o las flores de Bach y demás, lo utilizo como complemento. Yo en su momento tomé todo lo que podía para sentirme mejor, pero nunca dejé de ir al médico. Digo, acudiste a la ciencia en primera medida, ¿no? Exactamente, porque tuve 5 tratamientos de antibióticos, tuve todo, y con mi médico yo me acuerdo que hablaba por WhatsApp. Todos los días tenía un parte y una conexión con él, ¿sí? Esto es muy importante también saberlo. Cuando hablamos de terapias alternativas, muchas veces está mal dicho alternativo, porque no es alternar, ¿sí? Es complementar, son terapias complementarias. Cuando a mí una persona viene y me dice, tengo tal problema, X, ¿estás haciendo un tratamiento? Estoy mal del hígado, ¿cuál es la emoción? Bueno, sí, vamos a trabajar la emoción, pero ¿fuiste al médico? O sea, porque el hígado ya te está cantando, está afectado, ¿sí? Y eso lo tiene que tratar un médico. Exacto. Pero hay cosas que no. Me encanta la pregunta que hizo y lo que plantea acá Laura, porque dice, cuando habla de Reiki y flores de Bach, dice, ¿es suficiente? No, justamente, lo acaba de decir el propio Juan, ¿no? Y lo hablábamos, no es suficiente. Como no es suficiente a veces la ciencia sola. A mí me pasó, me hago ahí un break para contar una experiencia personal que recién se la comparto a Juan, que algo comenté, ¿no? Cuando me di vuelta en mi auto, que no fue grave. Yo salí de mi auto, pude salir de mi auto yo solita, no, por suerte no me hice nada, el auto anduvo al otro día, es decir, no tuve problemas. Inmediatamente después de que me di vuelta, por supuesto que lo primero que hice, mirá, porque se ve que así estamos instruidos también, ¿no? Para avanzar y formados, no fue hacer Reiki o meditar, cosa que hago todos los días yo. Fui al médico, fui a la ciencia a que me dijeran empírica y fehacientemente en fotografías de mi cuerpo y radiografías de mi cuerpo si estaba todo bien. Y eso me dijeron, anda a tu casa que está todo bien. Y no estaba todo bien. Yo a la semana y media quedé dura, no podía respirar del dolor que tenía en la espalda, de lo que yo pensé que era una contractura o de lo que luego el miedo me empezó a decir, bueno, no, tenés algo grave y no te lo vieron, ¿no? ¿Qué hice? Fui a meditar, no, fui de nuevo a la ciencia y les dije, escúchenme, ustedes me dijeron que no tengo nada, no puedo respirar del dolor, tengo algo. Les cuento a ellos que me había sucedido esto del accidente y me dijeron, no tiene nada que ver porque te volvimos a hacer placa, resonancia y todo tipo de esto. Y no tenés nada. Anda a tu casa, me pusieron todo tipo de calmante que no me calmó. Yo esa noche la pasé llorando de dolor porque volví con los calmantes y pastillas más calmantes que tenía que tomar recién al otro día porque no podía ponerle más calmante a mi cuerpo. Claro. Que no me calmó. Y al otro día fui a un quiropráctico con formación en medicinas, que no está mal decirlo, complementarias, no es alternativas, complementarias, con formación en medicina oriental. Y él me preguntó, ¿qué te pasa? Le digo, me duele esto. ¿Y qué te pasó hace unos días? Me dijo. Lo encaró distinto. Yo no estoy diciendo que eso reemplace a lo otro. Y le dije, nada, me caí, tuve un accidente, pero los médicos me dijeron que no tengo nada, porque acá están los resultados. Me dice, muy bien que fuiste al médico. Pero me explicó que hay cosas que en la medicina no se pueden ver, como por ejemplo lo energético. Es muy cortito. Me dice, si vos tenés un fósforo en una mano y una cajita en esta, ¿tenés algo más que un fósforo en una mano? No. Ahora, si a ese fósforo lo frotás con la cajita, tenés una tercera fuerza, ¿no? Una tercera energía que es el fuego. Lo mismo sucedió con tu cuerpo. El auto, dice que tu cuerpo iba dentro del auto, cuando iba en el camino, bárbaro, pero cuando refregó y friccionó contra el árbol, se generó una tercera fuerza en ese choque, en esa fricción, y esa tercera fuerza fue tu cuerpo, y ahí está la contractura, y el tipo tocando ciertos puntos donde hay conexiones de nervios, en este caso, que es lo que estudian los quiroprácticos, me destrabó. Yo salí de ahí con lágrimas en los ojos porque podía respirar después de, no sé, una semana que estuve así. Y y él me dijo, qué pena que no podamos convivir, ¿no? Las distintas personas que queremos sanar.
no importa desde dónde, está bien, sí, más vale que hay mucho chanta y que está bien ser cuidadosos de la cantidad de Precavidos, chantas sí. y precavidos, que por supuesto que hay gente que ha hecho mucho daño, ¿no? Dedicándose al Sí. mercadeo de la salud y jugar con eso. Pero no estás enfocándolo desde este lado. Juan no está diciendo, che, yo te vengo a dar la solución para tu problema de salud mental y depresión, te voy a curar. No, está diciendo, acá hay simplemente una herramienta más, que te puede o no, dependerá de un montón de factores, imagino, Juan, resolver o no las cuestiones, ¿no? Sí. Ujú. Yo muchas veces me pasa, por ejemplo, viene alguien y me dice, estoy mal del hígado. Entonces, como te decía recién, fuiste al médico, bueno, que te vea el médico y después trabajamos la emoción. Ujú. Ahora, por ejemplo, la emoción que afecta el hígado es el enojo, la ira. Bien, si viene una persona y me dice, sufro de ataques de enojo y de ira, ¿cómo estás del hígado? No tengo nada. Bueno, todavía no se manifestó en el físico. Si vas al médico te va a decir, estás bien. Pero esa emoción va a devenir en un conflicto en el hígado. En ese caso sí, yo no lo voy a mandar al médico porque todavía no tiene nada físico y el médico no va a encontrar nada. Entonces ahí sí trabajamos solamente la emoción. Pero cuando todavía no se manifiesta en el físico. Ahora, cuando hay un conflicto físico, lo tiene que ver el médico. Los tratamientos clínicos no se abandonan por comenzar con una terapia complementaria. Ni Reiki, ni flores de Bach, ni reflexología, la que quieras. ¿Sí? Bien. La PNL es una ciencia que estudia la mente consciente, la mente inconsciente, los mecanismos de comunicación y demás. Y hace hincapié en eso. Entonces, en función de darle un entrenamiento al cerebro y explicarle y darle luz a ciertos funcionamientos y a ciertos comportamientos que uno tiene, uno empieza a modificar esa estructura. ¿Sí? Es como decirte... Yo todos los días me contracturo la pierna, todos los días me cuesta levantarme. Y vas a un gimnasio y un personal trainer te da una rutina y fortaleces tus músculos y te alimentas bien y demás. Y después eso deja de pasar porque reforzas toda tu estructura física, muscular y demás para que tu cuerpo responda de otra forma. El cerebro funciona exactamente de la misma manera. Cuando nosotros entendemos ciertos mecanismos y ciertas funciones, podemos empezar a modificar las cosas. Pero eso no quiere decir que tenemos que prescindir de las herramientas que hay. Ya sea psicología, psiquiatría, una medicina, medicina china o un tratamiento con yus, lo que sea. ¿Sí? Yo muchas veces, yo no hago flores de Bach, pero muchas veces yo cuando empiezo a atender a alguien y veo que está muy complicada con alguna situación, hasta que yo tenga un tiempo de trabajo para empezar a modificar ciertas cosas, la mando con una mujer que yo trabajo a que la vean para que le haga la flor de Bach. Entonces le digo, anda ahora, hace la flor de Bach. Después, si necesita, bueno, que tal persona te enseñe a hacer tal otra. Y después vení y nosotros seguimos trabajando. Antes de que Juan vaya con un Vamos a ejercicio, charlar un ¿no? poco de cómo funciona esto del colapso. Bien. Con un ejemplo. Tengo algunos mensajitos más. Hola, muy buen enfoque, Luque, muy claro. Yo soy mi ídolo. Después de ser bravo y despiadado, me encontré un día asustado y con pánico. Luego lloré y me integré, dice. Proceso intenso de unos 5 años, ahora llevo más de 20 años de paz, me sirvió el karate, me sirvió el tai chi, ahora el yoga y tai chi, siempre vibrando el proceso, comparto, abrazo, dice, y doy gracias a la vida, ¿ves? Y digo, son como distintas búsquedas, ¿no? Son distintas búsquedas. Me gustaría mucho saber si hay técnicas o ejercicios para, otro mensaje, técnicas o ejercicios para enfrentar un examen o entrevista laboral, por ejemplo. Muchas gracias, gran programa, interesante lo que dice Juan. Uy, vos sabés que también el día de la marcha, la futura nuera de mi amiga tenía que rendir medicina y tenía unos nervios, Ara. No pudo ir por eso a la marcha, ¿no? Ella quería ir, pero le tocó rendir en ese momento.
Y tenía muchos nervios. Me acordé, me hizo acordar aquellas épocas, ¿no? De mi facultad, cuando los nervios me llevaban directamente a la gastroenteritis, ¿no? No se podía Siempre, controlar. lo Y primero yo que- iba segura, ¿viste? Tenía una seguridad, me sacaba 9 de 10, pero iba siempre con el miedo absoluto. Y acá el oyente cuando dice, ¿no? Pero a la hora de rendir o de una entrevista de trabajo, que siguen siendo como momentos muy bravos, ¿no? Sí, siempre que uno se presenta ante un desafío, empieza esta inseguridad. Me va a salir, va a estar bien, va a estar mal. Desde el razonamiento, desde la lógica, voy a decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que estés igual que ahora, ¿sí? El miedo requiere de un recurso, y ahora vamos a hablar de eso. Pero en realidad el miedo es como una negación, en ciertos aspectos es como una negación, porque vos no tenés miedo. Si yo te muestro una puerta cerrada, vos no le tenés miedo a la puerta, sino con lo que te podés encontrar del otro lado. Le tenés miedo al resultado. Es una proyección hacia el futuro de no ser capaz, de no estar a la altura, de no cubrir expectativas y demás. Entonces, y eso no lo sabes hasta que lo pasás, hasta que lo haces. Digamos que el miedo solo te limita si es excesivo. Ahora, dentro de los límites normales, te lleva a prepararte mejor, te lleva a ser precavido, te lleva a prestar atención a todo lo que tenés que prestar. Digamos, si vos tenés que rendir un examen, el miedo te va a hacer que estudie como tenés que estudiar, todo, que no te olvides el cuadernillo o la lapicera antes de ir al examen, que no te quedes dormido. Digamos, el miedo te sirve en cierto punto. Ahora, pasado ese punto, te paraliza, te ataca el estómago, te transpiran las manos, entras en shock, ya sea por un examen, por una entrevista laboral y demás, ¿sí? Ahí es donde nosotros decimos que cuando esos miedos fuertes se presentan, nosotros necesitamos un recurso. Un recurso, es decir, en ese momento que vos sentís ese miedo paralizante, ¿qué recurso tendrías que tener para no sentirlo tanto? ¿Sí? En una fobia pasa lo mismo. Cuando vos te presentás ante lo que te produce la fobia, ¿cuál sería el recurso que vos en ese momento tendrías que tener para que ese estado interno no se genere? Te pongo un ejemplo. No sé, yo por ejemplo estaba pensando que le tengo mucho miedo a las cucarachas. Entonces digo, se viene una, me paralizo. Así como tu hermana Bien. con los sapos. Bueno, no sé si tanto, Ella pero... entra en shock. Sí. También es una opción paralizarse. No, lo mío es paralizarme y seguramente asustarme, gritar y se me pone toda la piel de gallina y me siento un terror horrible. Bien. ¿Cuál es el recurso que vos tendrías que sentir y tener en ese momento para no entrar en ese estado de shock y que te permita resolver? Sí. Sacarla, matarla, tirarla, no sé, lo que sea. ¿Cuál sería el recurso que vos necesitarías en ese momento? ¿Cómo te tendrías que sentir? ¿O qué tendrías que tener? ¿Qué emoción o qué sentimiento tendrías que tener para que no te estalle ese estado? ¿Eso lo tengo que pensar yo? Podría ser. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo le tengo miedo a los perros. Sí. Como ahora cucaracha le tengo miedo a los perros. Y bueno, yo veo un perro y entro en shock, me paralizo y eso el perro lo percibe y me ladra más y capaz que hasta que me muero. Sí. Bien, ¿cuál es el recurso que yo tendría que tener en ese momento? Y bueno, yo vos sabés que tendría el perro te olfatea el miedo, tratar de no... Eso, no no expresar pero tu lo que pasa miedo. es que esa expresión de miedo es algo inconsciente porque es algo que funciona solo, Sí. no es algo que yo lo puedo controlar. Pero yo, por ejemplo, con la cucaracha no sé si me vuele el miedo. Ni me No, mira. no. La loca yo la miro para que no me vuele, No, por ni favor. cuenta se da la Ni cuenta se da la cucaracha de que hay una loca ahí que le tiene un terror. No, digo, ¿cómo tendrías, qué sensación o qué emoción tendrías que tener vos para que eso no pase? Yo frente al perro digo, suponte que te digo, bueno, yo en ese momento tendría que tener calma Sí. y seguridad. Sí. Yo en ese momento tengo que tener calma y seguridad para que poder resolver. No quiere decir, te repito, que me voy a poner a acariciarlo, Claro. y cosas, pero voy a pasar por el lado del perro sin entrar en shock. Y si el perro me intenta morder o algo, voy a poder disparar, me voy a poder ir o me voy a poder defender. No voy a estar en shock, el shock que me produce la fobia de tenerlo. Entonces, el recurso que yo necesitaría en ese momento sería tener calma y seguridad, ¿sí? Entonces, no sabemos en qué momento se generó mi miedo a los perros, ¿sí?
Pero cada vez que se presenta, se activa una red neuronal de manera inconsciente, algo que yo no tengo control sobre eso, es algo que simplemente sucede. A esa red neuronal que se manifiesta cuando aparece, yo le tengo que anclar y la tengo que colapsar con un recurso. Porque así como algo me generó un trauma, que genera una red neuronal y demás, hay un montón de momentos agradables que generan lo mismo, porque funcionan todo, para lo bueno y para lo malo. Y ¿sí? con perros también. O con sí. Perros, o con situaciones, o con lo que sea. Yo vengo acá a charlar con vos, la paso bien, qué sé yo. Esto también me genera una red neuronal de tranquilidad, de bienestar, de buen gusto y demás, ¿me entendés? Entonces, esa red neuronal yo también la puedo utilizar como puedo utilizar la emoción de esa red neuronal para aplicarla en algo que me afecte. Yo te dijera que mañana tengo que rendir un examen, y yo podría tener la emoción que estoy teniendo con vos en este momento, que es re agradable y tranquila, ponérsela a la emoción que me voy a sentir cuando tenga al profe. Estoy entendiendo para dónde va, Juan. Ya te estoy agarrando, ahí ya estoy viendo la luz en el fondo del túnel. Está al fondo, pero la estoy viendo. O sea, a ver si te sigo. Yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿no? Entonces, en ese momento donde está la cucaracha y ella me mira, yo la miro, ella deja de mirarme y yo sigo mirándola. Se activó tu red neuronal. Se activó mi red neuronal, la vieja, ¿no? Cuando la cucaracha se me vino al cuello, cuando era chica en la casa de mi abuelo, listo. Entonces, ahí digo, ¿qué emoción debería sentir yo? Calma. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso? La calma, y pensarme en el momento donde más calma estoy. Exacto. Pará, porque lo hacemos mediante un ejercicio. Sí. Vamos a hacer una cosa. Imaginen las personas que estén escuchando, si tienen algún miedo o algo que los limiten, pueden aprovecharlo como para entender el concepto. Sí. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Vamos a graficarlo. Supongamos que en la mano izquierda tenemos un vaso vacío, ¿sí? Y en la mano derecha tenemos una botella de agua. Nosotros en el vaso vacío vamos a tener el conflicto, ¿sí? Al conflicto le vamos a poner un código. El conflicto va a ser el código rojo, ¿sí? Porque cada uno va a tener un vos miedo a la cucaracha, otro al... Exacto. ¿Sí? Entonces al conflicto lo vamos a denominar como rojo, como color rojo. Entonces nosotros en el vaso vamos a tener rojo. Si nosotros miramos el vaso y nos imaginamos dentro de esa situación, cuando sucede rojo, cuando sentimos rojo, cuando vemos rojo, ¿sí? Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros sentimos, lo que nos dicen, lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que vemos, las imágenes y demás. Al mirar el vaso y a ver rojo, estamos activando esa red neuronal, y esa red neuronal está saliendo, ¿sí? Estamos generando como un anclaje espacial en el vaso, que es rojo, ¿sí? Es el conflicto. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Ahora, nosotros vamos ahora a ver la botella de agua. El vaso lo dejamos ahí. Nos desconectamos del vaso, nos olvidamos del vaso, y ahora nos vamos a la botella de agua. Sí. De agua, no de vino ni cerveza. Yo iba a preguntar, ¿vale? Dije, la fobia, no lo quiero desconcentrar, pero por ahí si tenés una... No, la idea es que sea agua. La idea es que sea agua, porque después hacen cualquier cosa. Sí, no, agua, Fernet no. Curamos la fobia y quedamos ¿qué me acabo de curar? No, agua. Bien. Sí. Ahora nosotros tenemos una botella de agua en la mano derecha. En la botella de agua nosotros vamos a ver el recurso. El recurso le vamos a poner blanco, ¿sí? Blanco es el código que representa el recurso. Sí. Cada uno va a imaginar el recurso que tendría que tener en esa situación. Bien, entonces nos vamos a conectar con algún momento de nuestra vida que hayamos tenido ese recurso. En cualquier situación. Bien. ¿Sí? Sí. Vos, para la cucaracha, tenés que tener, supongamos que me decís que tenés que tener calma y seguridad, como yo te decía, y vos me decís, y yo una vez que me junté con unas amigas en un bar en Güemes, estaba re calmada, súper segura, la pasé bomba, qué sé yo. Listo, ahí tenés esa red neuronal que no sirve, que no tenía nada, no había ni una cucaracha. No tiene nada que ver, pero la red neuronal activamos, porque nosotros vamos a tomar esa emoción. Sí. Entonces, en el recurso vamos a buscar código blanco, que es el recurso. Vamos a buscar ese momento que tuvimos ese recurso y lo vas a ver, lo vas a pensar, sentir, escuchar. Te metes en el momento de nuevo. En el momento, sí. ¿Cuáles eran las imágenes? ¿Cuál era la situación? ¿Con quién estabas? ¿Cómo estabas vestida?
cómo te sentías, en qué parte del cuerpo lo sentías, qué te decías a vos misma, qué estaba sonando alrededor, qué te decían las personas que estaban con vos. Era de noche, era de día. Todas las imágenes y los sonidos y las emociones que tenías las traes a flor de piel, ¿sí? Y una vez que lo tenés, entonces la botella de agua que tenemos, el recurso blanco, firme y fuerte, directamente lo llevamos y servimos el agua en el vaso, ¿sí? Y echamos el agua en el vaso. Ahora, el código rojo está lleno de código blanco. El conflicto está lleno de recursos. Ujú. Y ahora, cuando nosotros miremos el vaso, vamos a mirar a rojo, que es el conflicto. No pero tan también- rojo, Pero vamos claro. a mirar el recurso. Ajá. O sea, rojo sigue estando, Sí. pero ahora tiene el recurso, ahora tiene blanco, está lleno de blanco. Ahora tenemos una conexión nueva, una conexión de conflicto que está colapsada por un recurso, que es el que necesitabas ante esa fobia. Ujú. ¿Sí? A partir de ahí, vos te desconectás de eso, salís. Y si te volvés a conectar con rojo, el recurso solo va a surgir. Y esto se puede practicar. Esto es gráfico, es como figurativo lo que les estoy explicando para entender cómo es el ejercicio. Ujú. ¿Sí? Pero en la situación real sería, supongamos, ¿no? Una vez que haces el ejercicio, solo funciona en la situación real, funciona solo. No Claro. tenés que activarlo. Vos después cuando te enfrentás a la situación, ya eso tu red está. neuronal ya está. Claro. Funciona de manera inconsciente porque generaste una nueva ujú. de conflicto y recurso. Claro. Ahora tenés el recurso desplaza el conflicto y se manifiesta el recurso frente a la situación. Quizás puede costar más las primeras veces, Juan. Decía, porque yo, por ejemplo, ¿no? Insisto con lo de la cucaracha porque me pasa que ahí es mi mayor fobia. Digo, al principio intentaba, por ejemplo, decir que me calmaba, ¿no? En algún momento yo entiendo que es ilógico el estado, el grito y la cosa. Dentro de mi parálisis he tenido estos momentos de pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, ya está, ¿no? Esa pequeña dosis de calma, sin este recurso sin ir Sí. al recurso que ahora vos me lo acabas de graficar. Entonces ahí tengo como otra herramienta más, pero digo, aplicarla en ese momento puede llegar a ser capaz medio difícil al principio, ¿no? Porque el miedo digo, habría que resolverlo ahí. La cucaracha capaz se puede mover, entonces no sé si voy a tener tanto Vamos, tiempo de claro. hacer todo, No, imaginarme el momento de calma. Digo, a veces Claro, puede no, costar. porque esto se hace por un ejercicio. Es más, si querés, después que terminemos el programa, lo hacemos al ejercicio Sí. y lo experimentás. O sea, no lo podríamos hacer acá porque nos llevaría más tiempo, pero si querés lo hacemos y lo experimentás. Digamos, nosotros hacemos el ejercicio imaginando las situaciones, que cuando las imaginamos traemos la claro, red ahí va. neuronal, Claro. las hacemos. Ahí está. Vos mañana te encontraste con una cucaracha Ahí está. y va a aflorar el recurso. Claro. ¿Sí? No tenés Es que lo que esperar le al pasó- momento. Claro, lo que le pasa a la Cele Lo que le pasó a en la Cele moto. con No la tenés que esperar ahí el momento, sino que lo vas entrenando. Funciona solo. Claro. Incluso se hace una vez el ejercicio. Porque vos le añadiste un recurso y cada vez que se presenta esa situación ya se activa ese recurso porque está colapsado, está unido. Entonces viene el recurso, desplaza rojo y se manifiesta blanco. ¿Sí? Te repito, no vas a agarrar la cucaracha, ¿no? Es que no te va a No, tener la que dar chanchas miedo, amiga, después me toma pero un mate. Que no vas a entrar en shock. ¿Qué te gusta? Las cucaguachas, así le decía mi sobrino Agustín. Tampoco voy a terminar siendo amiga de la cucaguacha, pero que estaría bueno el nombre, ¿no? Cucaguacha. Era bastante guacha la bicha, que encima vuela. Pero digo, claro, ahí entiendo. Se puede ir entrenando y esto después ya está. Una vez que una sola vez Haces el ejercicio y después eso se manifiesta solo. Es lo que, por ejemplo, le pasó a hacerle con el tema de la moto, por ejemplo. O este caso que te contaba de este chico que tenía problemas de ataques de ira y demás, que cada vez que se presentaba una situación, afloraba el recurso. Porque generas una red nueva. Y cada vez que se active esa red, se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Y va a llegar un momento que ya va a ser una realidad, ¿sí? Tengo más mensajes por acá. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner un temita, una canción, una o dos canciones más para poner un poco más de música a este obo. Y ya venimos con el cierre de este tema que estamos abordando por primera vez aquí junto a Juan Luque. Leemos los mensajitos que quedan y si te queda algo más, Juan, lo agregamos. Dale. ¿Les parece? Vamos, él.
Todos los domingos, desde las 12, hacemos un programa hecho con buen gusto y sobre todo, con ovarios. Otra voz. Otra voz. Ovarias. Un programa hecho por ellas. 14:51 minutos. Bueno, vamos a cerrar el programa con los mensajes de los oyentes y las últimas palabras de Juan, que nos quiere invitar también a un curso o a un taller, ¿no? Seminario, sí. Bien. Quiero ver eso. ¿Qué mensajitos no leí? Luli, es tan hermosa la sensación que siento cuando te escucho. Me pongo... No, que me da vergüenza, no me digan cosas así tan hermosas. Dice, sos tan necesaria, gracias, qué interesante la charla para pensarme. Me quedo escuchando sobre las herramientas. Abrazos a Juan, dicen por acá, así que bueno, muchísimas gracias. ¿Qué más? Dice, Juan tiene, bueno, sigue Laura con su mensaje que dice que tenés que tener una formación habilitante. Dice, como vos tenés que hacer ciertos cursos para ser locutora. No. Te cuento, Laura, que no se hacen ciertos cursos para ser locutora, se hace una carrera. Y yo, además de ser locutora, soy periodista. Y además de ser periodista, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. No son cursos, podés hacer cursos de locución. Sí, claro, hay cursos y talleres de locución, pero para ser locutora, comunicadora, hay carrera. Y lo mío es una carrera. Dice, estoy muy lejos de hablar de absolutos, pero si él habla de pacientes, habla de la clínica. Yo también hice constelación, pero una controladora dice que no tiene título habilitante, no puede hacer divulgación pública. Bueno, y me cuenta el programa de anoche de las chicas. A mí me parece genial que otros programas hablen de otros temas. Está fantástico. Por eso existe la libertad de expresión y por eso este programa pelea por la libertad de expresión. Y cuando peleo por la libertad de expresión es a lo grande. O sea, peleo por libertad de expresión, sin filtros. No, porque si no, si le ponemos filtro y decimos, de esto no podés hablar porque, o de esto no podés... No, yo pretendo escuchar a las personas y después saquemos las conclusiones. Y después que cada quien diga qué le sirve y qué quiere para su vida. No que nadie le diga qué tiene que elegir, ¿sí? Yo, desde Otra Voz Ovaria, jamás voy a hacer eso. Podré errarle, me podré equivocar, pero no voy a... Dos cosas. Primero, no voy a faltar a la verdad, o sea, jamás voy a mentir. Y sí, capaz me equivoco, pero no le voy a impedir a nadie que hable y que diga su verdad, sabiendo que viene a plantear una temática con respeto, con amor y con una formación. Quizás no sea, Laura, la formación que vos pretendés, por ejemplo, para relacionarte con una persona en tu vida, ¿no? Si, digo, elegirás más por el lado de la ciencia. Y está fantástico, Laura. Y habrá otras personas que a lo mejor no. A lo mejor una flor de Bach le resuelve. ¿No? Y habrá otra que no. Y no es suficiente, nada es suficiente. Y todo es suficiente. Porque todo es tan relativo que depende de la verdad absoluta de cada uno. No hay otra cosa. Entonces, amorosamente también, Laura, te lo digo, porque nos dice, les dejo un abrazo enorme. Y después, bueno, sigue hablando de cómo desde el colegio de psicólogos o desde otra profesión abordan de otro modo. Y está bien, Laura, claro. Y los médicos, como dije, como cité un ejemplo, algunos dicen, no, hay otros médicos que hoy te recetan cannabis. A mí me parece fantástico. Habrá otra gente que dice, no, yo el cannabis no. Y está fantástico. O sea, eso es lo bueno de la diversidad, ¿no? De la riqueza. Hay cosas que están ahí, no lo podemos negar. ¿Por qué no voy a hablar en Otra Voz Ovaria de este tema? Si yo no estoy obligándole a nadie a utilizar ninguna herramienta, simplemente quiero que las podamos conocer, nada más. Buenas, quería felicitarlos por el programa. ¿Me podrían pasar las redes para seguir a Juan? Saludos, dice Sebastián, por favor. Que Juan nos diga cómo contactarlo en las redes, interesante su enfoque, ahí vamos en un ratito con eso. Bueno, y siguen entrando otros mensajitos más. Pini, que me dice, hola Luli, el conocimiento y el saber no tienen límites, por lo que no lo podemos poner en determinada formación, desestimando otros saberes. El conocimiento académico no invalida otros, ni al revés. Coincido totalmente con el comentario de Pini. Dice, como dice Juan, se complementan. Es más, yo sostengo que, dice Pini, con toda la eficiencia que tiene el método científico, queda chico y no abarca la totalidad de los fenómenos o no hace
base en todos los aspectos. Por otro lado, no puedo dejar de comentar la tremenda y potente marcha que hemos vivido. Este 8M estuvo conmigo y con las compas de la que conocieron la energía feminista de mi hija, que estuvo en cada abrazo, en nuestros reclamos, en nuestros cánticos, en la potencia de nuestro poder. Abrazo fuerte para vos, dice, y para las compas de la Red Mujeres Alertas y las actrices feministas Córdoba Pini. Gracias, Pini, querida. Bueno, quedan los últimos 4 minutos, Juan, querido, seguramente para, bueno, esta información que querías compartirnos, ¿no? De un taller. Sí, antes quería retomar un poquito esto de los mensajes. En la diversidad está la evolución, ¿no? O sea, yo siempre digo que en un grupo de 10 personas, si las 10 piensan lo mismo, hay 9 que están de más, digamos, ¿no? O sea, está bueno justamente la diversidad y poder compartir. Es que es difícil aprender, relacionarlo, o sea, relacionarnos en lo diverso. Sí, exacto, es muy difícil, pero bueno. Agradezco todos los mensajes, toda la gente que participó. Mi Instagram es juanluque.coach. Coach se escribe. Ahí vamos a estar dando información. Pronto voy a estar haciendo un entrenamiento intensivo para terapeutas, para personas que estén en un proceso de cambio, que estén tomando algún otro tipo de terapia también. Son herramientas que colaboran y complementan con cualquier otra terapia que estén haciendo. O para emprendedores y personas que necesiten herramientas para empezar a llevar a su próximo nivel. Van a ser 4 módulos. Lo vamos a estar haciendo en el espacio Orenda, que está en Barrio Chateau. ¿Cuándo es esto, Juan? ¿Cómo? ¿Cuándo es? Está programado ahora para fin de marzo. Bien. 23 de marzo lo teníamos pactado. De todas maneras, vamos a estar subiendo la información más detallada al Instagram, así que si alguien está interesado... ¿Cuál es tu Instagram, que acá me lo pedían? juanluque.coach. Bien. Coach se escribe. juanluque.coach, y ahí lo van a encontrar en Instagram. Te pueden hacer todas las consultas que quieran, necesiten. Sí. Gracias, Juan, nuevamente por venir al programa. Y bueno, y por ser uno más, ¿no? Y bancar ahí la que se viene, ¿no? Y está buenísimo, de eso se trata. Así que ojalá que nos toque nuevamente reunirnos ante otra temática que nos interese. Ya estuvimos hablando de algunas cositas por ahí. Gracias a la Cele que gestionó esto, gracias Cele Pereira ahí en la puesta al aire, que se queda, ¿no? Porque viene la alemana ahora a partir de las 15 con los vinilos. ¿Había una canción para cerrar el programa del día de hoy? ¿Es sorpresa? La eligió Juan. ¿Querés presentarla a vos, Juan? Vamos. Quería despedirme, bueno, agradecerte una vez más a vos, a toda la audiencia, y quería despedirme con unas palabritas, con una pregunta. Yo me pregunto si alguna vez pudiste ver o sentir al miedo como tu mejor aliado. Quizás en este momento estés pensando que estoy totalmente loco al hacerte esta pregunta. Y quizás yo también coincido un poco con este pensamiento, pero si me regalas el beneficio de la duda, tal vez ambos encontremos un poco de luz en estas palabras. Yo sé que el miedo paraliza, te hace temblar y transpirar las manos. Hace que tu corazón lata 1000 revoluciones por minuto. Te hace sentir incapaz, incompetente, inseguro. Y hace que todos tus demonios se hagan gigantes en tu interior. Es cierto también que a todo esto se suman esas palabras que tu entorno te dice: tené cuidado, no es tan fácil como parece. ¿Qué pasa si te sale mal? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? No te va a salir, estás demente. Y unos cuantos etcétera más. Pero también es cierto que el miedo te hace ser precavido, te hace ser prudente. Es lo que convierte a cualquier acción en un desafío. También es el que hace que tus logros sean aún más ricos y gratificantes. Yo sé que mamá y papá temblaron de miedo cuando se enteraron que yo venía en camino. Y más miedo sintió mamá el día que yo comencé a pujar para nacer. Ella me lo contó. Me lo contó unos días antes que le tocara partir, ocupar una mesa junto al Creador. Ese día entendí muchas cosas. Entendí que desde ese miedo aterrador, ellos me entregaron lo único y más importante que tengo: la vida. Y aunque con miles de defectos y desaciertos, sé que mis padres alimentaron ese miedo de amor y así me regalaron esta existencia. Y ese amor es el que hoy honro, venero y agradezco. Nunca dejaremos de tener miedo.
porque es parte de nuestro ser. Pero si alimentás tu alma y tu vida de amor, entonces créeme que tus miedos serán tu mejor aliado.